Hoy en Rápidos y Poderosos, la historia de los hermanos Dutch. Acompáñenos. Los hermanos Dodge, los inicios. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos estaba en plena metamorfosis industrial. Las calles, aún polvorientas y surcadas por carruajes, pronto se llenarían del rugido de los motores. En este contexto, dos hermanos, John y Horace Dutch, decidieron escribir su nombre con acero y gasolina. Hoy, en Rápidos y Poderosos, recorreremos más de 100 años de historia, desde los modestos talleres hasta la conquista de pistas y carreteras en todo el mundo. Conoceremos cifras, salarios, precios y ventas que marcaron la evolución de Dutch y de todo un país. Capítulo 1 de la herramienta al automóvil. John Francis Dutch nació en 1864 y Horace Elgin Dutch en 1868, en Niles, Michigan, un pequeño pueblo ferroviario. Desde jóvenes mostraron una habilidad especial para la mecánica, aprendiendo en talleres locales y perfeccionando sus destrezas con herramientas de precisión. En 1897, los hermanos se trasladaron a Detroit, el epicentro de la naciente industria automotriz. Allí fundaron Dutch Brothers Company en 1900, enfocada en fabricar piezas de alta calidad para bicicletas, más tarde, autopartes para empresas emergentes como Oldsmobile. Su gran oportunidad llegó en 1903, cuando Henry Ford, que apenas comenzaba su aventura empresarial, necesitaba un socio confiable para producir motores y transmisiones para su nuevo automóvil, el Modelo T. Los Dutch invirtieron $10,000 en acciones de Ford y aportaron maquinaria valuada en $75,000, a cambio de convertirse en su proveedor exclusivo de trenes motrices. La alianza fue un éxito rotundo. Entre 1903 y 1913, la producción de Ford pasó de unas pocas docenas de unidades a cientos de miles de vehículos anuales, y los Dutch recibieron dividendos millonarios. Para 1913, cansados de ser solo proveedores, rompieron el contrato y decidieron fabricar sus propios autos. En 1914, lanzaron el Dutch Model 30, con un motor de 35 caballos de potencia, encendido eléctrico, transmisión de 3 velocidades y carrocería totalmente de acero. Una innovación en un tiempo donde la madera aún dominaba las estructuras. Costaba $785, más caro que el Ford T, pero también más robusto y moderno. Ese mismo año produjeron 249 autos. Para 1916 alcanzaban 145,000 unidades anuales, situándose como el cuarto mayor fabricante de Estados Unidos. Dutch no solo fabricaba autos, estaba moldeando la reputación de Detroit como la ciudad motor. Capítulo 2 Salarios y vida obrera en los años 1910. La vida del obrero automotriz en la década de 1910 estaba marcada por largas jornadas, maquinaria ruidosa y un sentido creciente de pertenencia a una industria que transformaba al país. El salario promedio en la industria automotriz rondaba entre $1.45 y $1.70 por hora. Con una jornada de 8 horas diarias y 6 días a la semana, un trabajador podía ganar entre $60 y $70 semanales, o alrededor de $3,000 anuales. Para ponerlo en perspectiva, un Dutch Model 30 costaba el equivalente a 26 semanas de salario de un obrero promedio. El ambiente en las plantas era intenso, líneas de montaje en movimiento, olores de aceite y metal caliente, y el eco de miles de herramientas trabajando al unísono. No existían todavía beneficios de salud, vacaciones pagadas o seguridad laboral formal. Sin embargo, el empleo en Dutch era considerado estable y relativamente bien remunerado para la época. Detroit experimentaba un boom poblacional. Miles de inmigrantes europeos y migrantes internos llegaban atraídos por los salarios automotrices, que superaban a muchos otros sectores. La ciudad creció de 285,000 habitantes en 1900 a más de 993,000 en 1920. En gran parte gracias a compañías como Dutch. En esos años, trabajar en la industria automotriz no solo significaba fabricar autos, era construir el futuro de Estados Unidos sobre ruedas. Capítulo 3 años 1920 Pérdida de los fundadores y venta récord. Los años 20 comenzaron con un golpe devastador para la compañía de los hermanos Dutch. John Dutch, el mayor de los hermanos, enfermó de gripe española durante un viaje a Nueva York para asistir al Salón del Automóvil de 1920. Complicaciones derivaron en una neumonía que le arrebató la vida el 14 de enero de 1920. Apenas 10 meses después, el 10 de diciembre, Horace, debilitado tras contraer la misma enfermedad, también falleció. En cuestión de meses,
La compañía, que habían construido desde cero, quedó huérfana de sus líderes visionarios. La gestión pasó a manos de sus viudas, Matilde Rausch Dage y Anna Tamsin Dage, quienes conservaron el control mayoritario. A pesar de la tragedia, la empresa siguió funcionando a toda máquina. En 1920, Dage ocupaba el segundo lugar en ventas de automóviles en Estados Unidos, superada solo por Ford. Su reputación se cimentaba en la robustez de sus vehículos y la calidad de su acero. Sin embargo, la ausencia de los hermanos empezó a notarse, la innovación se ralentizó y la competencia Chevrolet Buick Studebaker comenzó a ganar terreno en 1925 tras 5 años de gestión. Las herederas decidieron vender. El comprador fue la firma de inversiones Dillon Red Co., encabezada por el banquero Clarence Dillon. El precio acordado fue de $146 millones en efectivo, la transacción más grande jamás realizada en la industria automotriz hasta ese momento y una de las mayores operaciones empresariales en la historia de Estados Unidos. Para entender la magnitud, en 1925, el salario promedio anual de un trabajador era de $1,300. Esa venta equivalía al ingreso anual de más de 112,000 personas. Bajo Dillon, Red y Co., Dage intentó modernizarse y expandir su línea. Pero las tensiones del mercado y la cercanía de la Gran Depresión hicieron que en 1928 la compañía fuera vendida nuevamente, esta vez a Chrysler Corporation por unos $170 millones. La adquisición fortaleció a Chrysler, que pasó a ocupar el segundo lugar en ventas nacionales detrás de General Motors, y colocó a Dage como marca de gama media dentro de su portafolio. Entre Plymouth y DeSoto, este cambio de manos marcó el inicio de una nueva era de empresa familiar independiente, a pieza clave de un conglomerado automotriz que resistiría crisis y guerras. Capítulo 4. Ventas históricas, intensificadas. Dodge frente a los titanes. En los años 50, la industria automotriz estadounidense alcanzó su cenit. Estados Unidos dominaba la fabricación mundial. En 1950 producía 8 millones de vehículos, lo que representaba 3/4 partes de todos los automóviles del planeta. Más aún, para 1960, 1 de cada 6 trabajadores estadounidenses estaba directa o indirectamente vinculado al sector automotriz. Dentro de ese titánico escenario, los 3 grandes General Motors, Ford y Chrysler formaban el tan temido Big Three. En 1955, su dominio era absoluto. Entre los 3 controlaban cerca del 94% del mercado automotor estadounidense. En ese marco, las cifras de ventas de la década de 1950 cuentan una historia contundente. Chevrolet lideró con 13 millones de unidades vendidas. Ford quedó muy cerca con 12 millones de unidades. Le siguió Plymouth con 5,5 millones de unidades. Y en cuarto lugar, Dodge registró 2.4 millones de unidades vendidas. Las cifras no terminan ahí. Buick vendió 4.8 millones, Oldsmobile 3.8 millones, Pontiac 3.7 millones y Mercury 2.6 millones. Este posicionamiento revela que, aunque Dodge era parte fundamental del panorama, su cuota frente a GM y Ford era modesta. No obstante, más que números, esos autos significaban empleo, movilidad y cultura para millones de familias. La era dorada también presentó desafíos. En 1957, durante una brusca recesión, las ventas totales de autos en Estados Unidos cayeron drásticamente. De casi 8 millones de vehículos en 1955, cayeron a 6.1 millones en 1957 y se desplomaron a 4.3 millones en 1958, el peor año desde la Segunda Guerra Mundial. Michigan, corazón automotriz del país, alcanzó un alarmante 11% de desempleo. Ese periodo de crisis golpeó especialmente a las marcas de precio medio, que vieron su participación de mercado caer un 37% entre 1956 y 1959. El impacto fue devastador para marcas menos consolidadas. Además, en 1950, una huelga histórica paralizó a Chrysler. 104 días de conflicto que costaron cerca de $1,000 millones en ventas, mientras GM y Ford lograban incrementos del 38% y 47% en ventas, respectivamente. Este evento marcó un antes y un después en las relaciones laborales, fortaleciendo al sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos y redefiniendo la industria. Mientras tanto, muchas empresas automotrices independientes desaparecían o se fusionaban. En 1954, Nashville, Vinator y Hudson se unieron para formar American Motors Corporation.
en lo que entonces fue la mayor fusión corporativa en la historia de Estados Unidos, con un valor estimado cercano a los $200 millones. Sin embargo, ni siquiera IMC logró sobrevivir por mucho tiempo frente a la avalancha imparable de los grandes. En resumen, Dutch navegaba un entorno dominado por gigantes, crisis económicas y tendencias socioculturales que transformaban cada barrio, cada familia, cada camino. Capítulo 5: Muscle Cars y la era dorada del rendimiento. La década de 1960 fue un renacimiento para Dutch. Estados Unidos vivía un auge económico sin precedentes. Las autopistas interestatales se expanden y la gasolina costaba apenas 30 centavos el galón. Los jóvenes buscaban velocidad y estilo, y las automotrices respondieron con máquinas más potentes, audaces y accesibles. En 1966 Dodge presentó el Charger, un fastback de 2 puertas con un diseño agresivo, interior deportivo y motores que iban desde un V8 de 318 pulgadas cúbicas hasta el temido 426 semi, capaz de generar 425 caballos de fuerza oficiales, aunque en pruebas reales superaba esa cifra. Su precio base rondaba los $3,100, un poco más que un Ford Mustang básico, pero ofrecía prestaciones que lo convertían en un rival peligroso. En 1970 llegó el Challenger, la respuesta directa al Ford Mustang y al Chevrolet Camaro, con una gama de 11 opciones de motor, desde un 6 cilindros hasta el M426 y el 440 Six-Pack. Se adaptaba tanto a compradores que buscaban un auto llamativo como a quienes querían dominar en la pista. El Challenger RT Economy costaba alrededor de $4,500 frente a los $3,122 de un Mustang MSH1 y los $3,100 de un Camaro CT28. Ese mismo año, la publicidad automotriz vivía su propio duelo. Dodge lanzó campañas como The Dodge Rebellion y Join the Dodge Boys, que no solo vendían autos, sino actitud. El músculo se convirtió en un estilo de vida, con autos que iban de 0 a 60 millas por hora en menos de 6 segundos y podían recorrer el cuarto de milla en apenas 13 segundos. Las cifras acompañaban este furor. En 1970, Dodge vendió 76,935 unidades del Challenger en su primer año. El Charger alcanzó picos de más de 90,000 unidades anuales a finales de los 60. Sin embargo, Ford seguía dominando el segmento Pony Car con más de 190,000 Mustang vendidos en 1970, pero la fiesta duró poco. La crisis del petróleo de 1973 multiplicó por 4 el precio del combustible en pocos meses. Las ventas de Muscle Car se desplomaron entre 1973 y 1975. La producción del Charger cayó más de un 50%, y el Challenger perdió gran parte de su gama más potente. Las regulaciones de emisiones y los seguros más caros para autos de alto rendimiento terminaron de golpear a la era dorada. Aún así, el legado quedó intacto. Los Charger y Challenger de primera generación se convirtieron en símbolos de rebeldía, protagonizaron películas como Bullitt y The Fast and the Furious, y hoy alcanzan valores de colección que superan los $100,000 en subastas. En retrospectiva, más que autos, fueron declaraciones de intenciones, potencia sin concesiones, diseño imponente y un rugido que definió a toda una generación. Capítulo 6: Crisis, fusiones y el camino a Stellantis. Tras la era dorada de los Muscle Cars, Dodge y toda la industria automotriz enfrentaron un escenario incierto. La crisis del petróleo de 1973 cuadruplicó el precio del combustible en pocos meses, haciendo que los sedientos V8 de alto rendimiento se convirtieran en un lujo insostenible. Las ventas de autos grandes se desplomaron y los fabricantes japoneses, con modelos compactos y eficientes, ganaron cuota de mercado. En los años 80, Dodge sobrevivió gracias a modelos más pequeños como el Omni y la exitosa minivan Caravan, basada en la plataforma K de Chrysler, que revolucionó el mercado familiar. Sin embargo, la competencia global y los altos costos laborales seguían presionando las finanzas. En 1998, Chrysler se fusionó con Daimler-Benz en un acuerdo valorado en $36,000 millones, formando Daimler Chrysler. Aunque se prometió una fusión de iguales, las diferencias culturales y de gestión generaron tensiones y pérdidas. En 2009, la Gran Recesión llevó a Chrysler al borde de la quiebra. Con la ayuda del gobierno estadounidense, la empresa se reestructuró y Fiat adquirió una participación mayoritaria. Nació Fiat Chrysler Automobiles en 2014 y Dodge se reposicionó como la marca de alto rendimiento del grupo.
concentrándose en el Charger, Challenger y Durango. Finalmente, en 2021, FCA se fusionó con el grupo francés PSA para formar Stellantis, el cuarto mayor fabricante de autos del mundo, con presencia en más de 130 países. Dodge, ahora con más de un siglo de historia, sigue siendo su emblema de potencia, manteniendo viva la tradición de músculo americano en una era dominada por la eficiencia y la electrificación. Final. Desde salarios de unos 50 o unos $70 por hora en 1910 hasta más cars icónicos de $4,000 en 1970 y ventas en millones de dólares, la historia de Dodge está marcada por gente y pasión. Gracias por acompañar este viaje. Si te apasiona la historia automotriz, suscríbete a Rápidos y Poderosos, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál Dodge clásico te fascina más. Hasta la próxima aventura sobre ruedas.